seguro. Mirá si esta comunicación fuera con gente que no sabe de radio, entre gente que no sabe de radio, sin nosotros que supuestamente sabemos algo, pero bueno, ¿qué tal le vamos a hacer? Así nomás funciona el mundo. Bueno, contame, teníamos que hablar el otro día, pero ya hablamos en la tele del tema de la inspección ocular de nuevo que se hizo en el 9 de julio, eso sí que lo dejamos para otro día. No hay problema, Tito. Ese día no pudimos comunicarnos contigo porque estaban justamente prácticamente en la premier o la van premier, no sé cuál va a ser realmente la premier del documental sobre el combate de Darwin Pradera del Ganso, y estás presentándolo justamente ahí en San Roque. Sí, efectivamente nosotros con la gente de un canal que tenemos acá, un canal de YouTube y que también hace contenidos así locales para el canal local, el canal de cable local, decidimos hacer una suerte de documental sobre la batalla de Darwin, Pradera del Ganso, para de alguna manera dar sustento a una ordenanza del año pasado que por unanimidad aprobó el Consejo Deliberante de San Roque en agosto del año pasado, declarando al 28 de mayo como el Día del Combatiente Sanroqueño. Ah, qué bueno. Si tenemos aquí la ordenanza municipal... No de la batalla en sí, digamos. Uh-huh. Si bien hay una cantidad importante de soldados sanroqueños... Eso te iba a preguntar, porque sí. Hay un sanroqueño muerto en combate, justamente sí. Por eso el Día del Combatiente Sanroqueño, pero después en esa batalla y en otras hubieron muchos soldados que hoy son veteranos sanroqueños, ¿no? Hay en San Roque un número importante de correntinos que participaron en la batalla de Malvinas. Exactamente. En realidad, cuando uno va al centro de veteranos de aquí de San Roque, se va a encontrar con un cuadro donde hay 18 retratos de aquellos sanroqueños que participaron en la Guerra de Malvinas. Uh-huh. De esos 18, 14 tenían como destino y como regimiento y como unidad militar en Malvinas el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes. Digamos, sí, pues, o sea, estaban haciendo la colimba, digamos, Infantería 12. Estábamos así diciendo, haciendo la colimba ahí nomás, cerca, en exactamente. Mercedes. De esos 14, varios estuvieron directamente participando en la batalla de Darwin Pradera del Ganso en los primeros momentos, y hubo otros que se incorporaron después, porque recordemos que el Regimiento de Infantería 12, el grueso estaba en Darwin, pero hubo un grupo que estaba en la base del Montequén y otro grupo en Puerto Argentino, que luego se incorpora a la batalla de Darwin en distintos momentos, uno con el equipo de combate Güemes, una fuerza helitransportada mixta, digamos, donde había gente del Regimiento de Infantería 12 que estuvieron en Puerto Argentino, inicialmente habían quedado ahí, y después el equipo de combate Solari, que se incorpora también como fuerza helitransportada, un equipo mixto con otros regimientos. Pero la mayoría de los soldados sanroqueños, como dije, estuvieron en el Regimiento de Infantería 12, pero acá no se hace, digamos, el homenaje o el día no se establece precisamente por la batalla de Darwin en sí, sino porque es el 28 de mayo, en horas de la mañana, pierde la vida en combate precisamente Gavino Ruiz Díaz, el soldado de Colonia Pando, perteneciente, digamos, al Regimiento de Infantería 12, y bueno, camarada de la mayoría de los muchachos que hoy están como veteranos aquí en San Roque, digamos, ¿no? Por eso ellos toman la iniciativa de pedir al municipio que declare como Día del Combatiente Sanroqueño al 28 de mayo en homenaje a Gavino Ruiz Díaz, que dicho sea de paso fue el primer identificado de aquellas cruces NN. Te iba a preguntar porque justamente me parecía recordar
que Gabino Ruiz Díaz fue uno de los primeros, si no el primero identificado. ¿Es así? El primero. Precisamente en 2018 la mamá de Gabino, doña Elma Peloso de Ruiz Díaz, recibe los datos que corroboran de justamente esta circunstancia, de que en tal tumba están depositados los restos de su hijo, merced a un trabajo que hizo la Cruz Roja Internacional con, entre otros, Jeffrey Cardoso, que era el hombre comisionado por el gobierno inglés a ordenar el cementerio de Darwin, y esta mujer recibe la propuesta de hacer un cotejo de ADN, a lo cual ella accede, y a partir de eso se establece que los restos encontrados en la tumba donde hoy descansan los restos de Gabino pertenecían precisamente a su hijo, ¿no? Sí, pues. Que cayó en combate, repetimos, el 28 de mayo, en horas de la mañana, en la batalla de Darwin. En homenaje a él, precisamente, se declara este día, entonces, el 28 de mayo, como el Día del Combatiente Sanroqueño. ¿Y por qué hacemos...? Ahí viene la cuestión de este documental. ¿Cómo, digamos, eso te iba a preguntar, era la pregunta obvia, ¿no? ¿Y cómo surge la idea, la iniciativa y cómo hacen el documental Dani? Bueno, como te dije, nosotros que venimos acompañando a los veteranos, venimos acompañando la gesta de Malvinas, bueno, a vos te consta porque tuviste la gentileza de venir a presentar tu libro aquí hace un tiempo, como parte también de toda esta, digamos, de todo este tipo de actividades que tratamos de hacer todos los años, alguna actividad para acompañar la gesta de Malvinas y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Hablamos con algunos veteranos, le preguntamos si creían prudente y conveniente hacer este video, y comenzamos a encontrar detalles y videos de la batalla de Darwin y Pradera del Ganso, para fundamentar justamente esta fecha del 28, que fue declarada por el municipio, digamos, ¿no? Sí, pues. Y entonces, como esa fue una batalla, como dije, emblemática, donde estuvo mucha gente de San Roque involucrada y donde Gabino pierde la vida, nos comenzamos a nutrir de información que nos proporcionaron, entre otros, el profesor Walter Aragor, por ejemplo, y así nos enteramos que el Museo Militar Británico considera la batalla de Darwin, Pradera del Ganso, entre las 20 batallas más importantes que ha librado el Reino Unido a lo largo de su historia, digamos. Está en la lista donde está la batalla del Alamein, Normandía, Waterloo, en fin, batallas de esa talla están dentro de este listado, y Pradera del Ganso, Darwin, figura entre esas 20. Es que fue verdaderamente también muy, muy importante. Seguramente algunos, no sé si con Aragor, la historia del momento político, militar, la encrucijada estratégica o táctica en la que se encontraban los ingleses, que tenían un valor entendido entre los analistas, que Pradera del Ganso fue la necesidad de Inglaterra de la Thatcher, de tener una victoria rápida, y resulta que se le complicó en un infierno verdaderamente, ¿no? Claro, porque las tropas británicas que desembarcaron en San Carlos no tenían necesidad de llegar a Pradera del Ganso para llegar a Puerto Argentino. Se tuvieron que desviar porque hubo un pedido precisamente de Margaret Thatcher, según dicen las crónicas, y buscar una victoria rápida, porque recuerden ustedes que el 25 de mayo la Fuerza Aérea le asestó golpes tremendos precisamente a la Fuerza de Tareas inglesa, a partir del hundimiento del Atlantic Conveyor, del Coventry, en fin. Y esto significaba un revés muy duro para la corona en ese momento, y entonces pide a Julian Thompson precisamente una victoria rápida, a tal punto que Julian Thompson, en su libro No Picnic, él, cuando se despide de sus comandantes en la noche del 27, le dice: mañana tomamos el té en Darwin, pero tengan en cuenta que más allá de las referencias que tenía, pues las referencias que tenía un ejército mal entrenado como el argentino, supuestamente, con soldados bisoños, como se dice, o con
soldados sin experiencia, Y con la mayoría jóvenes, pocos integrantes también en principio, decían pocos integrantes en principio, en fin. Y recordemos que eran los regimientos 8, 25 y 12, pero el que mayor número de soldados aportó fue el regimiento 12 de Mercedes. Sí, pues. Y No, es que el interés dicen que 36 horas de combate, digamos. Dani, los analistas de política internacional dicen también que así como el hundimiento del Belgrano, fue una decisión política de Thatcher y del comando inglés para impedir directamente que la Organización de las Naciones Unidas, que en ese momento tenía mucho más peso de lo que tiene ahora, ordenase un cese al fuego, un alto al fuego. Y las negociaciones. Sí, porque lo que estaba pidiendo la Argentina y que tenía apoyo internacional. En Argentina lo de la UNDE Terry, por eso el hundimiento del Belgrano, digamos. Sí, o sea, todo tiene una razón, digamos, en la guerra. Y bueno, en definitiva lo que se demuestra en este video es el sacrificio, el valor, la resistencia y el espíritu de combate del soldado argentino, y en este caso correntino y sanroqueño, en esa batalla, digamos, ¿no?, que duró 36 horas y que ha costado una gran cantidad de bajas importantes, tanto inglesas como argentinas, ¿no?, y entre ellas, por supuesto, la de Gavino. Sí, pues. Da el tema de que la mayoría de los caídos en esa batalla son chaqueños y correntinos, lo dice el material también, un material muy interesante del que nos nutrimos también es Malvinas Día por Día, cuyo realizador Gabriel Concati nos autorizó a hacer el uso, digamos, de ese material. Y bueno, tuvimos que hacer una edición de ese material. Es un material muy didáctico que tiene el dispositivo de la batalla, en los distintos momentos, las ubicaciones de los de los regimientos, de cómo avanzaron las fracciones. O sea que eso se puede ver en el documental paso por paso, sí. Dani, qué bueno. Sí, totalmente. La verdad que es muy interesante porque tiene una dinámica muy, muy importante desde el punto de vista didáctico. Lo puede entender cualquier chico de colegio, hasta de cualquier edad prácticamente, porque es como que estás mirando el campo de batalla desde el aire, digamos, ¿no? El movimiento de los distintos batallones, como digo, que se van moviendo y que por supuesto van produciendo las lógicas, las marchas y contramarchas en la batalla. Después el apoyo aéreo a partir de tanto del continente como de la base de Puerto Argentino, y el apoyo de la artillería terrestre por parte de la Argentina y la artillería naval por parte de Inglaterra o del Reino Unido, y de la artillería terrestre también, digamos. Después hay fotografías de la época dentro del mismo documental, también hay algunos videos que testimonian el momento. Y lo bueno de todo esto es que al final de la exposición, y cuando se termina de reproducir el material, tenemos la suerte de contar con los veteranos que participaron en esa batalla y te dicen, yo estuve en tal posición. Te iba a decir, me imagino que decía, por ejemplo, un veterano de Malvinas que estuvo en San Roque viendo ese material, el señor Rubén Torres, que participó en esa batalla, me dice, mirando el video me ubiqué en el campo de batalla, decía, me pude ver en el campo de batalla. Fíjese la importancia que tiene eso, ¿no? Sí, pues. Porque tenés las diferencias que pueden haber, y por ahí pueden haber diferencias en datos que ni siquiera los historiadores militares y a veces los mismos combatientes no coinciden, pero bueno, el material que ha producido Gabriel Concati, la verdad que es muy valioso. Nosotros lo incluimos dentro de este material. No, te iba a decir que importante para este tipo de material, que va a ser un documento histórico que seguramente, y ojalá que así sea, se va a ver por años, por siglos, ojalá, y ojalá que lo puedan ver con las Malvinas ya definitivamente integradas al patrimonio nacional como tiene que ser. Pero qué importante contar con los testimonios de los combatientes, ¿no? Que te cuente cada uno como parte de todo el documental cómo lo vivió él, cuál fue su rol, qué hizo, cómo lo vivió fundamentalmente. Claro, fíjate que por ejemplo las compañías donde estuvieron destacadas, las compañías
los regimientos, los movimientos que hicieron. Y, por ejemplo, hay gente que estuvo, por ejemplo, en la compañía de servicio, que quedaron bajo el mando del hoy coronel Pelufo, correntino él, en ese momento subteniente en comisión, que bajó a hacerse cargo de ese grupo de soldados que eran compañía de servicio, que te relata claramente, y acá tenemos gente que estuvo en la compañía de servicio y dice, sí, nosotros estuvimos en tal lugar, fuimos en helicóptero a tal otro. Bueno, todo eso, la verdad que hace la cuestión muy dinámica y muy interactiva, digamos. De hecho, nosotros ya tenemos pedido de por lo menos 4 colegios para hacer la exposición, y el día 28, a propósito del Día del Combatiente Sanroqueño, en horas de la siesta se va a exponer el material en el Colegio Madre Teresa de Calcuta, de Colonia Pando, donde es oriundo Gavino. Qué bueno. Luego se hará un homenaje en el busto que lo recuerda en la plaza principal de la localidad, que lleva su nombre. Y por la tarde se hará el primer acto, digamos, del Día del Combatiente Sanroqueño aquí en nuestra localidad, con la participación de los veteranos, por supuesto, y al final se va a exponer también el video nuevamente para las personas que no pudieron ver, porque la verdad estuvo a sala llena, no cabía más nadie dentro de ese lugar del Museo de San Roque. Y también le quiero contar como novedad que vamos a tener la presencia de Hugo Larrachado, que es un veterano de Malvinas, que tiene un museo itinerante, es de Mercedes, y va a traer a exponer también el material que tiene en ocasión de esta conmemoración del Día del Combatiente Sanroqueño. Eso es el 28. El 28, el jueves 28, en horas de la tarde, a partir de las 5 de la tarde aquí en San Roque. Claro, porque el combate duró, todos los desplazamientos, bueno, comenzaron varios días antes, pero comenzó el 27, el combate mismo fue a la madrugada del... Claro, o sea, comienza el 27 a la noche con el bombardeo de Ablande por parte de la fragata Arrow, desde Estrecho la San bahía Carlos. San Carlos, y desde la estancia, como llamaban a la zona de Camila Creek, el bombardeo terrestre, digamos, o sea, la artillería terrestre. Comienza a golpear a la infantería argentina destacada en Darwin. Sí, porque y después comienza ya el ataque directo con la infantería. Recuerdo también, y esto ya como anécdota, pero dígase, que del lado inglés cuentan, ya no me acuerdo cuál es de los que cuentan, que hubieron discusiones muy fuertes entre los comandantes ingleses. De hecho, el comandante inglés murió en combate también, Edward Jones. Jones. Edward Jones, el Rayo Jones. Claro. Lo abatió Oscar Ledesma de la Carlota, Córdoba, un soldado de 18 años. Y el tipo era uno de los que estaba estaba furioso, no me acuerdo quién cuenta la anécdota, que estaba furioso porque no me acuerdo cuál otro oficial inglés no quería todavía atacar, decía mejor justamente hacer un rodeo, no me acuerdo cómo era. Después, el que reemplaza en la batalla es Keble. Que discutían pues no podían avanzar, estaban aferrados, como se dice, en la zona de Seto, en la zona de la colina de Darwin, y entonces lo que hace Edward Jones es encabezar el ataque, y por supuesto ahí lo abaten. Eso fue en horas de la mañana. Justamente en esa parte del combate, en esa zona, es donde también muere Gavino Ruiz Díaz. Ahí mueren 15 soldados del Regimiento de Infantería 12. En realidad no el regimiento de todos, digamos, del grupo Mercedes, que era el que estaban combatiendo en esa zona, digamos, ¿no? Con la base de esto que ya hicieron, Dani, ¿van a avanzar, van a profundizar, lo van a ampliar? ¿Cuántos minutos dura el documental? El material dura 26 minutos. Hoy por hoy. Claro. Se hizo un material que no sea tan extenso, sobre todo para teniendo en cuenta el tiempo que se maneja en los colegios, digamos, ¿no? Sí, pues, también. Pero la idea es seguir avanzando luego ya con los testimonios a eso le vamos a sumar testimonios. Eso te iba a preguntar, porque ¿cuántos testimonios o testimonios de cuántos veteranos tiene hoy por hoy el documental? No, el documental comienza con el reconocimiento del Museo Militar Británico, donde recuerda que está entre las 20 batallas más importantes que mantuvo el Reino Unido a lo largo de su historia. Luego viene el material que en gran parte extrajimos de Malvinas Día por Día,
Luego la fundamentación de esta ordenanza número 13/2025 del Consejo Deliberante de San Roque, y termina con los retratos de los 18 veteranos de San Roque, digamos, ¿no? Entre ellos de Gavino. Retratos nomás, pero no testimonio Retratos, todavía. No. Lo que hacemos es, van los veteranos y hacen uso de la palabra y se exponen a las preguntas de la gente, porque cuando le preguntan, ese día preguntaban, por ejemplo, los chicos sobre todo, ¿y usted estuvo? ¿En qué lugar estuvo? Bueno, porque ya tienen una noción sobre la batalla, digamos, ¿no? Y lo que ahora sí vamos a agregar, pero eso ya para que quede a posteriori, después que pase este 28 de mayo, son los testimonios de aquellos veteranos que quieran dar su testimonio, no solo sobre esta batalla, sino su participación en la Guerra de Malvinas, ¿no? Sí, pero sobre todo para agregarle a esto, si es sobre Darwin y Pradera del Ganso, los que estuvieron allí, sería importantísimo tener el testimonio de todos y de cada uno de los que justamente puedan contar lo que vivieron esos días, ¿no? Esas horas, 36 horas, una batalla larguísima y de un altísimo costo en vidas humanas. Y la única y última diurna también, porque el ejército inglés a partir de ahí ya no quiso atacar de día, digamos, por las bajas que había tenido. Sí, pues. Bueno, Dani, felicitaciones. Creo que realmente es un aporte valiosísimo, para que, sobre todo si los chicos de la primaria se enganchan, si saben, y además de reconocer el enorme valor, el agradecimiento que siempre, como suelo decir, va a ser poco. Tenemos pedido incluso de grupos de docentes que nos pidieron ya, el 12 de junio vamos a tener una exposición de esto, y como siempre digo, nosotros recolectamos los datos que nos van dando, pero los mejores datos los dan precisamente estos hombres que son la historia viviente. Por ahí pueden haber errores, sobre todo inexactitud en algunos datos, pero bueno, quiero decirle que todo esto es perfectible, que escuchamos y que vamos tratando de corregir si es que así lo hiciera falta, no solo en esta oportunidad, sino en cualquier otra, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Pero qué bueno que además es, digamos, un trabajo en ejecución, en formación. Así que todo el que pueda aportar, el que está escuchando por ahí tiene, en una de esas no se enteró, che, yo también estuve ahí, puede ocurrir, ¿no? Porque seguramente los 500 y pico de correntinos, o 1000, no me acuerdo cuántos estuvieron ahí, si todos eran correntinos. En Darwin alrededor de 650 hombres de distintos regimientos, digamos, ¿no? Claro, pero habrán habido 100 y pico, 200 correntinos, seguro. Sí, fácil. Así que más de uno tal vez se entere ahora y diga, che, yo te cuento mi experiencia en Darwin. Claro, que buenísimo, ¿no? Los que estuvieron allí. Así es. Felicitaciones. Gracias, Tito. Don Dani Bruno. Vale, igualmente. Gracias por el llamado. Hasta luego. No, al contrario. Una tarea importantísima de Dani Bruno, además periodista, corresponsal, ad hoc y ad honorem de RT7 en San Roque, y de Canal 13 también, porque el domingo estuvimos hablando con él justamente del caso Loan, que lo ha investigado en profundidad, y en este caso muy buena la iniciativa de hacer un documental sobre la batalla de Darwin, Pradera del Ganso, y el homenaje también, muy buena la decisión, ya en la iniciativa del Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Roque, de establecer el 28 de mayo de cada año como Día del Combatiente Sanroqueño, en homenaje a un sanroqueño fallecido allí, justamente, a don Gavino Ruiz Díaz. Bueno, dejamos